Muy bienvenidos, queridos estudiantes, a esta sexta clase de Psicología para IPEA. Mi nombre es Francisco, uno de los profesores, y vamos a comenzar con la clase de hoy. Bueno, los temas que vamos a ver en esta clase son los siguientes. Vamos a analizar, por un lado, lo que es la evolución histórica del trabajo, y vamos a puntualizar en algunas etapas de la historia de la humanidad, y vamos a ver cómo fue avanzando el concepto del trabajo, cuáles fueron las modificaciones que fueron sucediendo para poder de alguna manera también valorar los logros y nuestra ubicación respecto a la historia del concepto y a la historia que nos afecta a todos los adultos, que somos la población activamente trabajando. Y por último vamos a analizar, vinculado al trabajo, el tema de la pobreza, con tres perspectivas que analizan la pobreza, ¿sí? Diferentes, complementarias, para también entonces dar cuenta finalmente de estos temas y ya estar de frente a lo que sería el final de la materia. Muy bien. Bueno, vamos a acercarnos a cuestiones preliminares, ¿sí? De la evolución histórica del trabajo. Es muy importante tener presente al inicio un concepto fundamental. El derecho al trabajo, ¿sí? Como derecho, como tal, como derecho laboral, es muy reciente en la historia de la humanidad. Y pensar incluso esto ubicado geográficamente, geopolíticamente en nuestro país, aún más reciente todavía, ¿sí? Entonces, decimos que dentro de la historia de la humanidad, la cuestión de derecho, del trabajo, es muy reciente y en Argentina, en nuestro país, ¿sí? En la década del 50 en adelante, podemos hablar con propiedad de esto, ¿sí? Vamos a viajar un poco en el tiempo y a pensar en la antigüedad, ¿sí? En la antigüedad, las primeras civilizaciones, las primeras formas de civilización, vamos a encontrar que el trabajo, ¿sí? Lo que se conocía como trabajo, lo que para nosotros podemos considerar una actividad laboral, estaba vinculada al castigo por la desobediencia. Es decir, ¿quiénes trabajaban? Aquellos que eran castigados, ¿sí? Y esto es, bueno, muy importante, fíjense ya el cambio que tenemos, ¿no? Un cambio de inicio, de origen. En la antigüedad, entonces, quien trabajaba era un castigado, era un desobediente, era alguien que tenía que, no sé, se había rebelado contra la ley, había incumplido alguna cuestión de la vida social, y entonces se lo mandaba a trabajar, se lo mandaba a hacer algunas tareas, ¿sí? De labranza, de construcción, etcétera, ¿sí? Entonces estaba vinculada a una forma de castigo, ¿sí? Y esto, fíjense cómo fue cambiando, ahora vamos a ver, ¿no? Un poquito a lo largo del tiempo y nuestra concepción actual y cotidiana, ¿no? Del trabajo. Si vamos a un poquito a la etimología del trabajo, de la palabra trabajo, la palabra trabajo viene del latín tripalium y después fue evolucionando, fue ampliando su significado a lo largo del tiempo. El tripalium pasó, bueno, del latín al español antiguo, pero todas formas similares al tripalium y de origen en el tripalium. ¿Y qué era el tripalium? El tripalium era una herramienta, ¿sí? De tortura en la que se colgaban a los esclavos para ser ejemplo a la vista de todos para que digamos el disciplinamiento de la sociedad, ¿sí? Es decir, quien no obedecía a alguna ley, quien tenía algún comportamiento inadecuado que digamos disruptivo en la sociedad, ¿sí? Una de las tantas herramientas de tortura, de las ejemplificadoras, ¿sí? Era el tripalium. Entonces, ¿qué era el tripalium? Era una forma como de cruz, ¿sí? Pero con un tercer palo, ¿sí? Entonces era un palo vertical, dos como así en cruz, y se ataban las personas en ese lugar, a forma así como medio como de crucifixión, digamos, y quedaba expuesto al sol, a la intemperie, ¿sí? Y bueno, allí entonces ese acto de tortura era un ejemplo, ¿sí? De quien, bueno,
quien no cumplía las normas podía ir al tripalium. Entonces, fíjense cómo esta palabra, ¿sí? del sufrimiento, en este caso, de esta herramienta de tortura, al sufrimiento luego del trabajo, ¿sí? El tripalium se va pasando la palabra, como decíamos antes, trabajo, y al llegar hasta nuestra palabra de hoy, trabajo, fue vinculada claramente con un sufrimiento, con una tortura, con una desobediencia, ¿sí? A la ley y a la norma, y allí entonces tenemos el origen de nuestra palabra. Entonces, con este marco, ¿sí? Vamos a analizar y recordar que al inicio, ¿sí? De la historia de la humanidad, las primeras civilizaciones, como decíamos antes, el hombre se dedicaba nada más que a la subsistencia. Estamos hablando de los primeros momentos donde poblados, ¿sí? Que se movían de un lugar a otro, ¿sí? En busca de alimento, en busca de la recolección de los frutos, que se movían por las estaciones del año, ¿sí? A situaciones donde, bueno, se empezó el hombre a, bueno, de ser nómada y a ser sedentario, ¿no? O sea, es decir, a establecerse en un lugar, ¿sí? Y empezar a subsistir en ese lugar. Bueno, entonces estamos pasando de un momento donde el hombre solamente tomaba de la naturaleza lo que necesitaba para la subsistencia a un momento, ¿sí? Un segundo momento de la historia donde el hombre se va agrupando para sobrevivir, ¿sí? Y en esta organización la producción del trabajo, la producción de los cultivos, ¿sí? De lo que iba haciendo, esa organización de la producción, ¿sí? Entra entonces como un lugar de intercambio comercial, cultural, y nace una nueva, un nuevo estilo, ¿sí? De aquello que se hacía antes, ¿sí? Que era nada más que trabajar para subsistir, trabajar, es decir, hacer algo para sobrevivir, a hacer algo para sobrevivir, y además lo que nos sobra lo intercambiamos por otras cosas. Bueno, este cambio de disciplina, este cambio de actitud del hombre frente al trabajo, a la producción del tiempo, marca entonces un nuevo momento. Vamos a entrar un poquito en algunos detalles de la historia, que si bien no hay una única historia del trabajo, hay varios como registros de los grandes periodos de la historia, ¿sí? Bueno, por un lado tenemos las leyes de Marcus, que lo que hacen es limitar las horas de trabajo, no precisamente por el descanso, no es que, bueno, había una cuestión más humanística de esto, sino que estaba vinculado a la división del tiempo de la luz, del día, y el tiempo de sombra, de la noche, ¿sí? Entonces el hombre no podía trabajar de noche porque no veía, o porque era más costoso trabajar de noche en términos de que había que alumbrar, de que había que disponer las cosas. Entonces, bueno, acá entonces tenemos una primer división, ¿sí? La limitación del tiempo de trabajo, y viene de la mano con las horas del día, con los momentos. Bien, tenemos entonces así el gran periodo en la antigüedad, marcado por la Roma clásica, ¿sí? Periodo romano que luego va a caer, ¿sí? Pero mientras subsistió, en la Roma clásica se consideraba que el trabajo no era para las personas, sino para los animales y las cosas. Entonces, fíjense, hay una concepción del trabajo, como decíamos al inicio, vinculado al castigo, a los esclavos, a los castigados, a los condenados, ¿sí? Era para estas categorías, podríamos decir, de especies humanas, ¿sí? Que tenían la condición de esclavos. Para ellos era el trabajo, no para todos. El trabajo, claramente, la actividad, era la actividad de labor, era denigrante, era algo despreciativo porque lo hacían los esclavos. También lo hacían aquellas personas que en una guerra, ¿sí? Cuando vieron Roma se fue expandiendo, algún poblado que perdía en la batalla, bueno, se tomaban a los prisioneros, y esos prisioneros se transformaban en esclavos y eran la mano de obra que trabajaba para el imperio. Bien, una vez que el imperio romano se cae, y ya en la Edad Media, en la larga Edad Media, ¿sí?
que surge con la caída del Imperio Romano. Es todo este andamiaje de labor, de cultura, ¿sí? Porque bueno, el trabajo, si bien era algo de los esclavos, también estaba vinculado claramente a una cultura, a un saber hacer. Esto entonces va a tomar acá la posta la Iglesia Católica, y de la mano de los monjes, ¿sí? Aparece un concepto de trabajo nuevo vinculado a la capacidad del hombre. Y ellos decían, una frase célebre, que era que decían que el ocio era el enemigo del alma. Entonces todos podían trabajar según sus posibilidades. Acá surgen entonces, comienzan a surgir dos como grupos. Por un lado los señores feudales, que eran aquellos que atesoraban tierras y el valor, el poder estaba en las tierras. Y por otro lado, grupos de profesionales o artesanos, ¿sí? Que se dividían a su vez en maestros y ayudantes. Esto entonces, ¿sí? Eran como dos clases, ¿sí? Sociales dentro de la Edad Media, ¿sí? Feudales y artesanos, que bueno, convivían, ¿sí? Y que iban nuevamente, ¿no? Modificando y ampliando y trayendo una noción distinta de el trabajo. Los primeros sindicatos surgen, ¿sí? Con estos artesanos que se empiezan a agrupar para unificar un valor de comercio y demás, ¿sí? Defender derechos. Allí nacen la historia de los sindicatos. Bien, en la Edad Moderna, una vez que un hito que se pone para cuando termina la edad medieval o la época medieval y cuando comienza la edad moderna, bueno, un hito que se pone es la colonia de América, ¿sí? O sea, el acto de colonización de América. Eso, bueno, da momento a un nuevo momento histórico de la historia. Allí entonces, surgen muchos procesos, pero entre los más sintéticos vamos a mencionar la extracción masiva de oro y piedras preciosas, ¿sí? Que eran transportados a Europa. Y también acá surge una nueva clase social que es la burguesía, que comienza a tener poder político mediante la corrupción. Fíjense cómo entonces el trabajo se sigue modificando en su sentido y en su praxis, ¿no? Los cambios entonces están del maestro de artesanos al patrón, del ayudante al trabajador y del taller que tenía el artesano a la fábrica. Comienzan los periodos fabriles. En la edad contemporánea, ya en siglo XVIII, es decir, al 1700 y tantos, con la Revolución Francesa, ¿sí? Surge la cuestión del Estado moderno, ¿sí? Y el Estado organizado, sobre todo. El Estado moderno ya en la Edad Moderna tenía sus inicios, pero el Estado organizado como tal, ¿sí? Surge entonces allí, y esta organización va a traer también organizar todos los aspectos de la vida de los estados, y entre ellos el trabajo. En el 40, ¿sí? Surge entonces el Manifiesto Comunista del Derecho del Trabajo como programa autónomo y principios propios. Y a través del trabajo, finalmente decimos como síntesis que es la actividad que nos mantiene en relación con la sociedad, ¿sí? Y que nos procura los medios para vivir dignamente, evitando caer en la pobreza. Y ahora vamos a ver qué es esto de la pobreza, ¿sí? ¿La pobreza cómo se define? Bueno, si bien hay muchas definiciones desde la psicología, vamos a decir que es mucho más que la obtención de medios económicos para vivir dignamente. Es mucho más que eso, mucho más amplio la pobreza. En el 1990, el informe sobre desarrollo humano definió, ¿sí?, que el desarrollo humano es un proceso de ampliación de opciones de la gente. Podríamos también decir una ampliación de derechos, ¿sí?, de opciones de la gente. Las opciones, los derechos más fundamentales, consisten en tener una vida larga y sana, digna, tener educación y disfrutar de un nivel decente de vida. Esto es como lo primero. En segundo lugar, también hay otras opciones u otros derechos, ¿sí?, que son quizás menos prioritarios.
Si el desarrollo humano ¿sí? consiste en ampliar las opciones, la pobreza significa que se niegan las oportunidades y se niegan también las opciones más fundamentales para el desarrollo humano. ¿Sí? Hay algunas que son menos fundamentales, que también son importantes, pero son menos fundamentales. Estas son las más importantes. Hay tres grandes perspectivas de la pobreza, ¿sí? que tienen que ver con la primera perspectiva del ingreso. Una persona es pobre solo cuando el nivel de ingreso es inferior a la línea de pobreza que se ha definido. ¿Sí? En nuestro país esta línea de la pobreza se definió creo que en un poco más de 60.000 pesos por mes por familia para alcanzar lo que se llama la canasta básica. ¿Sí? Creo que en agosto de este año se estipuló en 63.000 y pico de pesos. Necesita una familia tipo, dos padres y dos hijos, para no caer por debajo de la línea de pobreza. Quien tiene ese sueldo o esos ingresos o superior estaría por encima de la línea de la pobreza. Quien estaría debajo de esa línea de la canasta básica estaría en nivel por debajo de la pobreza. Por debajo de la pobreza hasta el nivel de la indigencia. Bien, tenemos también la perspectiva de las necesidades básicas, vinculada a la perspectiva del ingreso, pero la perspectiva de las necesidades básicas dice que la pobreza es la privación de los medios materiales para satisfacer en medida mínimamente aceptable las necesidades humanas, incluidos los alimentos. Es decir, el pobre es aquel en este caso que no tiene ni siquiera para satisfacer ¿sí? esas necesidades mínimamente aceptables, y entonces esta perspectiva es aún más aguda, porque estamos diciendo de que privamos de los medios para llegar a satisfacer esas necesidades aceptables. Acá sobre todo hablamos de alimentos, fíjense que queda la salud también, pero sobre todo la alimentación van de la mano sin duda. Y la perspectiva por último de la capacidad, ¿sí? La pobreza, dice en esta perspectiva, representa la ausencia de ciertas capacidades básicas para funcionar. Es decir, acá hablamos de una carencia de capacidades para el desarrollo. Una persona carece de la oportunidad para lograr algunos niveles mínimamente aceptables de funcionamiento. Entonces, acá hablamos de un nivel mucho más profundo, porque es carecer de algo que quizás no se puede suplir, que son capacidades. Muy bien. Bueno, espero que haya sido claro este material. Cualquier duda o consulta me pueden escribir un correo allí, que con gusto los leeré y los orientaré. Les mando un saludo y nos vemos.